Buenas noches, un gusto saludarlo en esta nueva emisión de Reto 2024. Soy Enrique Gómez y hoy, en el análisis de la agenda nacional, abordaremos los recientes acontecimientos que han ocurrido en torno a la reforma que vive el Poder Judicial. Y vaya que en los últimos días se ha intensificado el debate sobre esta reforma constitucional, que entre otros aspectos alista ya que ministros, magistrados y jueces sean designados mediante el voto popular. Entre estos últimos acontecimientos que hemos vivido en estos últimos días, destaca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación prepara o ya tiene listo un proyecto para discutirlo en el Pleno de la Suprema Corte, donde se estaría invalidando o se propone la invalidación de la elección popular de jueces y magistrados. Ya también se aprobó la reforma para blindar reformas constitucionales y en otra pista se alistan los comités de evaluación para calificar a los aspirantes a estos cargos, a jueces, magistrados y ministros. Vivimos pues un periodo histórico. Y para analizar todo esto, para revisar esto, hoy nos acompaña vía remota la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama. Gracias, ministra. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Mucho gusto de saludarlo a usted, a su auditorio, por supuesto. Gracias por estar aquí y por acompañarnos. Y antes de comenzar, los invito a ver una cápsula sobre el tema de esta noche. La aprobación de la reforma judicial torna de un debate legislativo a una batalla jurídica. Hoy la Constitución de México ya establece que jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben ser designados vía el voto popular, previa selección de los mejores perfiles. En marcha están los procedimientos para elegir a estas autoridades judiciales, además de la integración de los comités de selección. Sin embargo, la oposición a esta reforma se ha focalizado en el Poder Judicial, donde el 5 de noviembre se presentará un proyecto para rechazar que jueces y magistrados sean designados por el voto popular, pues ante el elevado número de aspirantes no habría un voto informado. Adicionalmente, se cuestiona que el previo proceso de selección no garantizará a los mejores perfiles. En el caso de altos cargos judiciales, como ministros y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, dicho proyecto acepta la elección ciudadana. No obstante, se cuestiona si este procedimiento es adecuado para todos los espacios judiciales. Este proyecto también esgrime que debe fortalecerse la imparcialidad e independencia del Poder Judicial. Además, sugiere que las entidades estén en libertad de adoptar su respectivo régimen judicial. Desde los poderes ejecutivo y legislativo federal, se anticipa el rechazo a esa reacción del Poder Judicial. De inicio, se recuerda que este proyecto, que podría aprobarse en el Pleno de la Suprema Corte, deriva de impugnaciones de partidos, quienes no tendrían facultades para presentar amparos contra una reforma constitucional. Además, se advierte que de aprobarse, el Poder Judicial estaría legislando. Para completar el escenario, 8 ministros y ministras quienes han mostrado posturas contrarias a la reforma judicial renunciaron a sus cargos. Renuncias que serán efectivas en 2025. Esto para no participar en el proceso de elección que prevé la citada reforma. Mientras tanto, el Poder Legislativo ya aprobó la supremacía constitucional, con lo cual se formaliza que reformas constitucionales no sean impugnadas mediante juicios de amparo o alguna otra acción legal. El debate tornó en batalla jurídica. Ambas cámaras del Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos estatales, actuando como constituyente permanente y cumpliendo con lo que establece el artículo 135 de la Constitución. Gracias. Pues bueno, como vemos en la cápsula, se viven momentos intensos. Y magistrada, quisiera comenzar el análisis preguntándole sobre el momento que estamos viviendo. Se comenta que la reforma judicial entró a una fase de mayor intensidad. Se habla incluso a nivel mediático del enfrentamiento entre poderes. Se aventura incluso el tema de la crisis constitucional. Pero ¿realmente está ocurriendo eso o en qué momento estamos respecto a la operatividad de esta reforma judicial ya existente en nuestra Constitución? Pues yo creo que estamos efectivamente en un momento muy interesante. Ya entró en vigor la reforma, empezó a ejecutarse en sus primeros pasos y además empezaron a resolverse las impugnaciones que han pretendido presentar
Fundamentalmente, las personas juzgadoras que se oponen a la reforma porque pues alegan que les va a perjudicar en sus, pues, en los privilegios que actualmente tienen y que obviamente la reforma va a suprimir, porque es efectivamente uno de los elementos que contiene la reforma. Además, pues se tiene pues ya bastante conocimiento que hay una impugnación que pretenden los partidos políticos a través de acciones de inconstitucionalidad e incluso gobernadores de estados que han presentado controversias constitucionales ante el Pleno de esta Suprema Corte. Vamos a resolver el próximo martes. Hay un proyecto que resuelve 5 acciones de inconstitucionalidad. Nos estará presentando el ministro Juan Luis González Alcántara, pues ya su propuesta que se ha hecho de conocimiento público desde hace unos días y ya se sabe cuál es. Bueno, yo no puedo adelantar criterios respecto de mi voto el próximo martes. Lo que sí puedo comentar, pues, es lo que he opinado respecto de los amparos que se interpusieron y que han estado suscitando, pues, la resolución de suspensiones provisionales definitivas en diferentes juzgados de distrito de nuestro país. Lo que he comentado es que no tenemos nosotros en nuestra Constitución, en la ley orgánica en consecuencia del Poder Judicial de la Federación, no tenemos un solo artículo que suponga que se pueden impugnar vía amparo. Incluso tenemos, como también se ha hecho muy público, pues una disposición en contrario, artículo 61, fracción primera, que dice que es improcedente el juicio de amparo en reformas o modificaciones constitucionales. Es expreso, lo dice clarísimamente la ley de amparo. Nosotros hemos opinado al respecto que por eso mismo todos los casos que se han contabilizado, que suman más de 70 suspensiones otorgadas respecto de la reforma judicial, que es una reforma constitucional, pues son claramente improcedentes. Fueron emitidas en abuso de una facultad justamente porque es expresamente contraria. Entonces, en abuso de la facultad de emitir suspensiones en juicios de amparo, estos jueces de distrito en nuestro país, pues emitieron suspensiones indebidamente. Y es más, parte también de lo que hemos comentado es que cerca de la mitad de estos jueces que emitieron las suspensiones se declararon impedidos para conocer los juicios, es decir, aceptan que no pueden ser ellos justamente por tener conflicto de interés, así es como se declara impedido un juez, aceptan que no pueden ellos resolver en un juicio de amparo, pero resuelven o emiten una suspensión antes de declararse impedidos, por lo cual ya por sí sería motivo de sanción. Bueno, ahora no es necesario que se declaren impedidos porque en realidad es motivo de sanción el puro hecho de que estén emitiendo suspensiones habiendo disposición en contrario en la ley de la materia, que es la ley de amparo. También hemos comentado que en realidad nuestra Constitución misma tampoco dispone que a través de controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad se pueda resolver o estudiar una reforma constitucional. Que tenemos aquí en la Suprema Corte 258,000 tesis jurisprudenciales vigentes y ni una de ellas ha hablado o ha permitido que se ponga en duda que el Poder Judicial no tiene facultad para estudiar reformas constitucionales. Justamente por eso el planteamiento del ministro Juan Luis González Alcántara dice que es novedoso. Justamente pues, no es novedoso, es simplemente estaría
rompiendo completamente con la doctrina, con las tesis jurisprudenciales que ha emitido la Suprema Corte, los tribunales colegiados de circuito, respecto del alcance de de las facultades mismas de cualquiera de los poderes constituidos respecto de reformas constitucionales. Ese es parte de lo que hemos opinado. Ahora estamos estudiando el proyecto del ministro Juan Luis para resolver en consecuencia el próximo martes. Pero es en este contexto que estaremos obviamente pues haciendo ese estudio. Sí, al principio le comentaba, ministra, si no observaba que hubiera una crisis constitucional, pero por lo que nos comenta, más que nada, no sé si coincida, hay una crisis de interpretación al interior de los propios juzgados del Poder Judicial que están mandatando, por un lado, las suspensiones y por otro lado señalan que ellos no las podrían determinar o no podrían juzgar. ¿Hay una crisis de interpretación al interior del propio Poder Judicial? Pues no, lo que hay es un posicionamiento muy indebido porque se acepta que no podemos ser jueces y parte. Nosotros tenemos impedimento expreso. Es más parte de lo que está planteando el propio ministro Juan Luis, es no pronunciarse en el caso de la elección de ministros porque somos directamente afectados. Entonces, bueno, pues es el Poder Judicial en su conjunto el tema de esta reforma. Deberíamos nosotros como Poder Judicial en realidad aceptar que no deberíamos estar estudiando este tema. Porque somos directamente implicados en todos los aspectos, en cada artículo, no en materia electoral, sino en materia del alcance de nuestras facultades, en materia del alcance incluso, bueno, de los ministros que perciben, jueces y magistrados que perciben al día de hoy remuneraciones mayores a las que está buscando asegurar esta reforma, que son las mismas remuneraciones que deberíamos estar cobrando conforme al límite constitucional establecido hace 14 años en el artículo 127, fracción segunda de nuestra Constitución, y no se cumple. Bueno, pues incluso hasta allá llega la afectación personal, van a disminuirse o con motivo de esta reforma deben por lo menos disminuirse las remuneraciones de todas las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, porque todas digo, en el caso de su servidora, yo regreso, pero tenemos asignado una remuneración mayor a la que dispone el límite ya establecido y que reitera nuevamente la Constitución ahora en su artículo 94 constitucional. Entonces, hay involucramiento directo, por lo tanto, eso se denomina en términos jurisdiccionales conflicto de interés. Nosotros somos parte en este asunto y bueno, por alguna razón que no es adecuada, no nos hemos auto excluido, que se llama impedimento, no nos hemos declarado impedidos como deberíamos por tratarse justamente de un tema que nos afecta a jueces, magistrados y ministros. Pero pues ahora pues vamos a resolver nosotros. Efectivamente, en el caso de los jueces de distrito que han estado emitiendo estas resoluciones, pues hay, pues no crisis, pues lo que hay es cinismo, porque saben perfectamente bien que no pueden extralimitarse, y en el caso de ellos les es aplicable la jurisprudencia vigente. Todavía la Suprema Corte puede revisar la jurisprudencia, puede modificarla, pero los jueces de distrito son subordinados de esa jurisprudencia. La jurisprudencia es obligatoria no para la población, no es ley. La jurisprudencia es obligatoria exclusivamente, pero es obligatoria para los jueces de distrito, para las personas juzgadoras que pertenecen al Poder Judicial de la Federación. Y hasta el día de hoy, las jurisprudencias, además de la ley de amparo, reiteran que no se es revisable, no se puede, en juicio de amparo, que es el que ellos resuelven, no se puede revisar una reforma constitucional. Entonces, ahí están
violando múltiples normas. Entonces no hay crisis, lo que hay es pues un desacato, si es que hemos de hablar de desacatos. El único desacato que ha habido en este momento en nuestro país es el desacato de jueces a las leyes que que prometieron que se declararon ellos mismos bajo protesta, es estar cumpliendo en nuestro país. Entonces desacatan la ley de amparo, desacatan la jurisprudencia, desacatan pues la más importante, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que por cierto, como bien sabemos, en aplicación de un principio general del derecho, las autoridades solamente podemos hacer lo que nos está expresamente permitido, y no hay norma expresa, insisto, hay disposición en contrario, pero no hay en otros lados norma expresa, es decir, ni siquiera hay norma contradictoria, sino que hay solamente esta norma que indica que les está prohibido estarse pronunciando en un juicio de amparo sobre reformas constitucionales. Insisto, pues no hay ni una otra facultad que ellos pudieran interpretar, entre comillas, bueno, habiendo una a favor, una en contra, yo interpreto que aplico la que está a favor. Bueno, no pueden ellos interpretar tal cosa porque no existe, entonces no hay crisis interpretativa. Lo que hay es cinismo de estar incumpliendo norma expresa que les prohíbe resolver al respecto. Y ministra, ¿qué pasará si la Corte, si el Pleno de la Corte, si el Poder Judicial insiste precisamente en llevar hasta sus últimas consecuencias estas suspensiones, en incluso aprobar este acuerdo o este proyecto que se está planteando para el próximo 5 de noviembre? ¿Qué pasaría si en determinado momento se recrudece o se enfatiza este enfrentamiento entre el Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo? ¿Qué es lo que pasaría? Pues no, bueno, yo no veo enfrentamiento, veo esta parte de un poder judicial que quiere alterar un contenido constitucional. O sea, enfrentamiento como tal no hay. Lo que hay por parte de los otros poderes es ejercicio de sus funciones. No están atacando al poder judicial, pero en absolutamente nada. Lo que han hecho es reformar la Constitución, el órgano que tiene facultades para reformar la Constitución, en un tema de los que tiene facultades para reformar la Constitución. Es decir, no hay en nuestra Constitución ni en ninguna norma prohibición para que el que llamamos poder constituyente permanente, que es el conjunto de los legisladores federales y locales de nuestro país, pudieran ellos o pudiera interpretarse que atacan al Poder Judicial porque tocan una parte prohibida que no deberían tocar en la Constitución. No, en realidad tienen la facultad plena para tocar nuestra Constitución. No prohíbe ser reformada en ninguna de sus partes. Al contrario, expresamente en su artículo 135 señala que puede ser reformado el contenido completo. Hay países en los que se determina que una parte, un capítulo, un título, en general, por ejemplo, en el caso español, son toda la parte de los derechos humanos, no es reformable, necesita un procedimiento distinto, que es un referéndum, es decir, la consulta a la población para ser reformado. Hay otros países que guardan también o guardan nada más para un tipo de consulta distinta, que incluso llega a ser Congreso Constituyente mismo, guardan el capítulo de la forma de gobierno. No, en el caso nuestro no, expresamente el artículo 39 señala que el pueblo mexicano tiene en todo momento el inalienable derecho de modificar su forma de gobierno, y ese mismo artículo y los que siguen señalan cómo se ejerce esto que llamamos soberanía popular a través de los poderes. El 135 nos dice que
se ejerce esta reforma específicamente a través de lo que denominamos, no lo dice el poder, no lo dice la propia Constitución, por eso hay quienes lo denominan poder constituyente permanente, hay quienes lo denominan poder reformador de la Constitución. Es exactamente lo mismo, es el conjunto de los legisladores que van votando Congreso local por Congreso local después de haber aprobado un proyecto de reforma constitucional en el Congreso de la Unión, y cuando juntan la mitad más uno de los congresos locales, que por mayoría, en algunos casos es mayoría calificada de acuerdo con su constitución local, en otros casos es mayoría simple, pero en el caso del Congreso de la Unión es mayoría calificada más esa aprobación de los congresos de los estados, lo que genera la aprobación de una reforma constitucional, refiriéndonos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, una vez que este proceso, este procedimiento se cumple de acuerdo con este artículo, lo que dice la jurisprudencia misma de la Corte, pero además no podríamos, en términos de la propia Constitución, entender que quiso decirse otra cosa, porque el contenido constitucional hasta hoy justamente no tiene un permiso distinto, es que queda aprobada una vez que se promulga, se publica, queda vigente ya una reforma constitucional, y es lo que tenemos ahora. Una vez que se publica, esa reforma pasa a ser parte del contenido de la Constitución. Entonces, estar revisando la Constitución en el caso de un Poder Judicial cuyo acotación, cuyo límite es justamente la Constitución política, es más, se dice que los tribunales constitucionales, como el mexicano, quien los inventa, que es Hans Kelsen, le puso el nombre de guardián de la Constitución. Se dice que estos tribunales, nuestra esencia es resguardar la Constitución, pero si nosotros en lugar de resguardarla la alteramos, pues entonces no hay más que quien está provocando la crisis, pues somos nosotros, y no es una crisis constitucional, es una crisis del comportamiento de las personas juzgadoras que podríamos estarnos extralimitando. Ministra, con todo esto que hemos hablado, ¿qué pasará entonces si el Poder Judicial insiste en esta posición de la que hablábamos hace un momento, de tratar de legislar sobre la reforma judicial, e insiste en incluso seguir aceptando este tipo de recursos que, como comentaba usted, no son procedentes de acuerdo a la ley de amparo? ¿Qué pasaría entonces? Pues yo creo que se abren otros escenarios. Yo incluso pensaría que el propio Congreso de la Unión tiene todavía algunas alternativas. Entre otras cosas, bueno, ya estará también presentándose esta reforma constitucional que justamente impulsó el propio Congreso para aclarar el tema. Entonces, estará esta parte, pues, que no es en este momento un tema porque no se ha aprobado, pero pues ya una vez que lo estemos discutiendo el próximo martes, es muy probable que ya se haya publicado, porque al día de hoy, por lo menos hoy en la mañana, tenían más de 10 congresos de los estados que habían ratificado la reforma. Entonces, si esta otra reforma está que le llamaron reforma constitucional sobre la supremacía constitucional, pues si está ya publicada, genera un panorama distinto para el martes. Ahora, yo creo que además tiene otras facultades el propio Congreso y el propio constituyente permanente tiene otras facultades que obviamente, bueno, pues ya estará analizando en su momento, que incluso pueden tener un mayor impacto en términos de interpretación general de la norma jurídica, porque el artículo 72 constitucional también permite
que realice esta interpretación. En el caso del Poder Judicial, nosotros interpretamos en casos concretos, pero el Congreso y el Constituyente Permanente pueden hacer interpretación general o abstracta. Lo cual pues no ha hecho hasta este momento. Entonces tienen otras facultades, pues yo creo que primero pues estaremos analizando el martes si se atreven a tanto, porque pues sí es un atrevimiento grande la propuesta del ministro Juan Luis, pues estaremos terminando de estudiar el tema y bueno, pues estaremos viendo cómo nos pronunciamos, resolvemos respecto específicamente del planteamiento del proyecto del ministro y pues se analizarán estas otras, bueno, a partir de entonces seguramente, pues si es que es el caso, pues se analizarán otras salidas. Yo creo que hay muchas alternativas institucionales, afortunadamente, y veo muy responsables en esta disputa que finalmente no será constitucional o no es una pugna propiamente, una disputa entre poderes, pero sí hay una disputa en términos de que hay finalmente posiciones distintas. Gracias, ministra. Pues rápidamente sus conclusiones y me gustaría que aprovecháramos para que usted nos comentara cómo influiría esta reforma que se aprobó de la supremacía constitucional con lo que pudiera ocurrir el próximo martes. Pues esta reforma está reiterando varios contenidos que no estaban en la Constitución. Entonces, hasta hoy nosotros interpretamos, porque además, y en la interpretación no es en vacío, interpretamos porque la propia jurisprudencia lo dice, porque la propia norma lo dice, porque los principios generales del derecho lo señalan, pues interpretamos que no hay al día de hoy forma de controvertir una reforma constitucional o mucho menos revertirla. Bueno, interpretamos esto. La propia reforma que se hizo, que se aprobó, pues está manifestando, ya cierra esas posibilidades con textos específicos, además genera, tiene un efecto retroactivo según observamos en sus transitorios, lo cual pues estaría pues obligando al propio poder judicial a actuar en consecuencia, porque para poder ignorar esta reforma, que eso es muy importante, pues tendría que interponerse pues otro recurso y si es que quiere cuestionarlo el propio Poder Judicial, lo cual generaría un círculo un poco extraño y un poco absurdo también de interpretación sobre interpretación, pero pues por lo pronto como contenido constitucional vigente estaríamos obligados el martes a acatarlo, pues eso es lo que nos correspondería como Poder Judicial. Pero pues estaremos pendientes de qué y cómo vamos leyéndolo cada una de los ministros y ministras. De acuerdo, pues ministra, le agradezco mucho, se nos acaba el tiempo, lamentablemente es poco el tiempo con el que contábamos, pero pues le reiteramos para que en otra ocasión, incluso después del martes, podamos tener una nueva entrevista y poder ir dándole seguimiento a este tema de cómo se aplica la reforma judicial. Le agradezco a usted que nos haya acompañado aquí en Reto 2024, seguiremos con el análisis de la reforma judicial. Gracias, buenas noches.